Buenas noches, esto es De Frente a la Economía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Frente a la Economía. Este proyecto pensado en que todas las personas deben de tener información sencilla de entender, lo menos técnica posible que permita la reflexión para nuestro auditorio, el opinar con fundamentos sobre temas de economía, política y coyuntura relacionados al desarrollo del país y de vital importancia para todos los hogares mexicanos, siempre acompañados por los principales líderes, especialistas, tomadores de decisiones y representantes de la sociedad civil. Este día hablaremos sobre la reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores para atacar al Banco de México, a Banxico. Y para esto tendremos un excelente invitado. Bienvenido y bienvenida, Adriana. Hola, buenas noches. Para mí es un gusto estar una vez más con ustedes y hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, una distinción. Bueno, el doctor Raimundo Tenorio es investigador, cronista y analista económico financiero, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Economía y Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, consultor a nivel nacional e internacional. Es conferencista y congresista en múltiples foros nacionales e internacionales, profesor invitado a la Escuela Superior del Comercio en Clermont-Ferrand, profesor internacional del posgrado de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey en Ecuador, Colombia y Perú. Ha publicado 2 libros de identificación de oportunidades estratégicas de desarrollo y un libro de texto de macroeconomía aplicada y decenas de artículos en revistas especializadas. Es líder de opinión en medios de comunicación, en radio, televisión y redes sociales. Su experiencia profesional incluye haber prestado sus servicios en el Banco de México, FIRA, durante 20 años, destacado en política monetaria y financiera. Ha recibido todos los reconocimientos académicos instituidos en el Tecnológico de Monterrey por su labor académica como mejor profesor de generación de maestría, Borrego de Oro, profesor que deja huella y profesor inspirador. Es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey y consultor permanente del programa de mejores empresas mexicanos. Como se los dije, un gran invitado esta noche. Comenzamos. Pues sin duda un gran invitado y totalmente adecuado, no solo por su trayectoria, sino que además por haber estado dentro del Banco de México, del cual hablaremos hoy. Pues esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34, así como la adición a los artículos 20 bis y 20 de la Ley del Banco de México. En un comunicado de prensa por parte del mismo Banxico, de fecha 9 de diciembre, se menciona que un grupo de expertos de la propia institución participó en la convocatoria que se realizó por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el mismo Senado de la República. Esto pues salta mucho a la propia atención porque las alternativas de solución sobre los temas fundamentales se omitieron y no fueron consideradas dentro del proyecto que ahora se ha turnado a la Cámara de Diputados para su discusión. Este proyecto tiene por objeto beneficiar a la población que recibe billetes y monedas del exterior, es decir, remesas, aunque pues entra también un poco a la reflexión que en efectivo representan apenas el 1% del total que ingresa al país. Se propone el imponer al Banco de México la obligación de comprar divisas captadas por la banca privada que no pueden ser repatriadas al mismo país de origen. El banco reitera que este proyecto atenta contra la autonomía que el Estado mexicano le otorga por medio de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Se estaría interviniendo en las decisiones y en el funcionamiento de la institución, pues estas mismas se le otorgaría realizar operaciones catalogadas de alto riesgo y que esto también ya ha sido señalado por las autoridades
sanciones en materia de Estados Unidos de Norteamérica. Esta iniciativa incrementa el riesgo a que se lleve a cabo el lavado de dinero y financiamientos ilícitos, contagiando así al sistema financiero mexicano y a la estabilidad macroeconómica en general, así como la confianza que se tiene desde el exterior. Y con este panorama, doctor, ¿con qué empezaríamos? ¿Cuáles son los principales motivos que generan esta reforma? Bueno, sí, por dónde empezar, me gustaría poner de telón de fondo y no con el propósito solamente de hacer historia. ¿Por qué tenemos un Banco de México autónomo? Pues lo tenemos porque antes de ser autónomo era una sociedad anónima. El Banco de México se fundó el 25 de agosto de 1925 y en su caminar por la historia del Banco de México, pues lo primero que hizo fue poner orden en la circulación del dinero en el país. Es decir, después de la Revolución Mexicana, el desorden que había es que había papel moneda del ejército constitucionalista, los carrancistas, los villistas, incluso nuestros abuelos nos llegaban a platicar aquellas historias de los llamados milimbiques, es decir, unos boletitos, unos papelitos, y donde los propios ejércitos emitían su papel moneda para pagarle a la tropa. Y entonces, bueno, pues era un desorden, teníamos el Banco de Aguascalientes, el Banco de Guanajuato, el Banco de Yucatán, etcétera. Entonces, bueno, el presidente Calles, después de la revolución, impulsa una reforma justamente en el sistema monetario del país para constitucionalmente crear un banco central. Y entonces ese banco central que tuviera como referencia pues las mejores prácticas en aquel entonces de los bancos centrales existentes en el mundo, sobre todo para poder tener el monopolio de la emisión de dinero. Eso es muy importante. Los bancos centrales tienen esa facultad. Los billetes incluso que empezó a fabricar el Banco de México, antes me refiero a antes de 1973, los billetes decían, el Banco de México S.A. pagará al tenedor de este billete 25 pesos. Bueno, y así, el Banco de México, habiendo sido una sociedad anónima donde el gobierno participaba evidentemente como socio, pues tuvo directores generales, no tenía esta figura de gobierno que hoy tiene a través de una junta de gobierno compuesta por 4 subgobernadores y un gobernador que es como hoy lo conocemos. Ese caminar que tuvo nuestro Banco Central no estuvo exento de tropiezos. Los tropiezos se manifiestan fundamentalmente en las crisis de depreciación del tipo de cambio. El común en la Vox Populi que privó en nuestra sociedad era el concepto de devaluación. Si a algo le tenía miedo el mexicano de a pie y también el empresario, era a estos ajustes en la paridad cambiaria, es decir, los pesos, la moneda doméstica que había que entregar por una unidad monetaria extranjera. Y con ello, bueno, pues el Banco de México lo que hacía era proveer al mercado de esos dólares. ¿Y cómo lo proveía? Pues en los aeropuertos de México había un mercado formal de bancos que podían vender y comprar dólares y también había un mercado negro. Y pongo todo esto de telón de fondo para entender dónde nace esta ocurrencia del senador Ricardo Monreal. Había un mercado negro de dólares al que yo acudía, yo llegué a acudir a ese mercado negro en la llamada zona rosa de la Ciudad de México, en donde las personas se dedicaban, tenían aquí sus mochilitas, aquellas que se llamaban las cangureras, o de plano las bolsas de los pantalones, y traían en sus bolsillos estos fajos de billetes de dólares, en donde nosotros entregábamos pesos por obtener dólares a un precio más bajo que el que vendían de ventanilla los bancos. Y con esos dólares, pues nos íbamos a la frontera mexicana, fundamentalmente del norte, o en el sur, en Quintana Roo, cuando en Chetumal era territorio libre, o bien en la frontera norte teníamos la posibilidad de ingresar por Brownsville hacia los Estados Unidos para hacer fayuca. Para eso utilizábamos nosotros los dólares. Y desde entonces había también, desde luego, ya una fuerte migración de mexicanos hacia los Estados Unidos,
pues en búsqueda del llamado sueño americano para obtener como remuneración de su trabajo no solamente mayor cantidad de pesos en las bolsas en términos de dólares, sino también tener la posibilidad de ayudar a su familia mandándole, ¿verdad?, dinero. Y créanme que el dinero que enviaban los llamados migrantes en Estados Unidos llegaban a enviarse en sobres de correo, ¿eh? Viajaba el dinero en billete en los sobres. Y entonces, bueno, pues había obviamente muchísimo robo. Yo no quiero acusar a nadie, ¿verdad? No me consta, nunca lo vi, pero sí había obviamente denuncias de que los sobres con dinero venían escondidos ahí entre alguna carta al familiar, porque había reparto de correo a domicilio. Y entonces, bueno, pues empezó a crecer la llegada de dinero en efectivo. Y fueron las tecnologías de información las que empezaron a favorecer el que ese dinero ya no llegara por la vía de los bolsillos, sino por la vía del telegrama. Yo sé que les suena a ustedes la prehistoria, no, es la verdad. Llegaba en un giro bancario incluso al que nos podíamos acercar a una ventanilla a cobrar ese giro que enviara alguien desde el exterior, o bien también un telegrama que dijera, pues, entréguese al beneficiario tal cantidad. Esos eran nuestros medios electrónicos para empezar a recibir las primeras llamadas remesas de mexicanos. Y turismo también llegaba mucho al país, muchísimo turismo siempre ha llegado a México, y con dólares en la bolsa, bueno, pues pagaban algunas transacciones en efectivo en los hoteles, obviamente en los centros de entretenimiento, o bien cambiaban sus dólares por peso, y esos dólares los compraban justamente estos intermediarios del mercado negro que ofrecían los pesos a esos turistas. Y también los propios establecimientos mercantiles, los hoteles, siempre han ofrecido paridades cambiarias muy castigadas, pero bueno, lo hacían para captar dinero en efectivo. Y pongo todo esto de telón de fondo para entender que cuando el argumento de Ricardo Monreal, senador por Morena, va en el sentido de que se tiene que ayudar a esos migrantes que vienen a México, que traen dinero en efectivo y que se quedan con él en las bolsas, o bien van y lo cambian a alguna casa de cambio a través de este hormigueo de que, ándale, vete a cambiar allí al Electra, vete a cambiar 100 dolaritos, o vete tú por acá al otro pueblo vecino a cambiarte otros 200. Y entonces, bueno, pues lo que hacen es que atrae ese dinero en efectivo, es dinero en efectivo en estos billetes, ¿verdad?, que todos conocemos, en los dólares, y que empiezan a circular ahí en los bancos y empiezan a recibirlos. Y entonces, ¿qué ocurre en 1994? Para terminar con esta historia, que espero no les aburra, pero en 1994 el expresidente Carlos Salinas de Gortari impulsa una reforma a la Constitución para que el artículo 28 de la misma le dé autonomía a ese banco sociedad anónima, se convierta ahora en un banco con una junta de gobierno propia, con patrimonio propio, con presupuesto propio, porque el Banco de México no está en el presupuesto de la Federación. Entonces, bueno, pues el Banco de México arranca con esas facultades en 1994. Y pues el Banco de México no se pudo haber llevado mayor golpe en la cabeza que la novatada de fin de año del 94, con la caída de las reservas internacionales a cero prácticamente, y las reservas internacionales, que como lo define justamente el artículo 20 de la ley orgánica hoy del Banco Autónomo Banco de México, como los depósitos. Las reservas internacionales del Banco de México, que hoy conocemos multimillonarias de 194,361 millones de dólares, no están en ese edificio que muchos conocen en 5 de Mayo y que tiene como fondo de pantalla justamente nuestro presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, José Eduardo Gómez Tagle. No están en ese edificio, ¿eh? Ahí no están esos 194,361 millones de dólares. De acuerdo al artículo 20, están depositadas y siempre han estado depositadas las reservas internacionales en casi un centenar de bancos centrales con los que se tiene un acuerdo para ajustar
los balances, es decir, cuánto pagas por mi cuenta y cuánto pagan a residentes en mi país por cuenta de terceros, es decir, por quien está en el exterior. Y la mejor forma de poder explicar este flujo de las llamadas reservas internacionales es que se acumulan las reservas internacionales por activos, por derechos. Es decir, si exportamos una mercancía, una materia prima, o bien prestamos un servicio a alguien que está en Estados Unidos, pues no viene cargando una maletita con los dólares para pagarnos esa exportación, sino que los deposita allá en un banco en Estados Unidos y entonces un corresponsal bancario aquí en México me entrega a mi exportador los pesos, me los deposita electrónicamente. Además, soy un beneficiario que está registrado con Registro Federal de Causantes, tengo un domicilio obviamente fiscal, y si fuera yo el que recibe la remesa, igual a alguien por allá, ¿verdad? Mi sobrino, mi primo, deposita $350 y me llega un aviso de que tengo yo un derecho, un activo por el cual acudir a la sucursal de cualquiera de los bancos comerciales que ustedes conocen o incluso de estas casas comerciales de cambio que ustedes conocen internacionales como Western Union, MoneyGram, etcétera, a donde yo acudo y digo, a ver, aquí tengo este giro que me envió mi sobrino de $350, páguenmelo. Y entonces me dicen, mire, muy bien, usted nada más identifíquese, por favor, me crean un expediente electrónico, me dicen, aquí tiene sus pesos. Oiga, pero si me envió $300, sí, señor, nada más que no le podemos entregar estos lindos, pues no huelen a nada, ¿verdad? Billetes verdes, los dólares, y entonces, pues lo que sí le vamos a entregar son pesos. Oiga, pero yo estoy viendo ahí que hay un precio de venta y un precio de compra. ¿Por qué me está usted primero comprando, ¿verdad? Los dólares? Aquí dice el papel que usted me está entregando, que usted me está comprando mis dólares que me envió mi sobrino a 18.70, cuando ahí dice 19.40. Sí, pero es la cotización de venta, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a dar sus 18.40, pero espéreme, antes de que se vaya de la ventanilla, tengo que retenerle mi comisión como intermediario financiero. Y además aquí voy a guardar sus datos. Oiga, va a llegar otro sobrino que tengo allá. Es más, llega mañana en la mañana con $5,000 en la bolsa porque se lo permiten además los aranceles aduaneros de nuestro país de traer en las bolsas hasta $10,000. Puede venir a cambiarlo aquí con usted en esta casa de cambio de este banco, etcétera. Sí, sí, mándelo. Llega este migrante y dice, a ver, aquí traigo $1,000, ¿me los puede cambiar? Sí, cómo no. ¿Trae usted identificación? Perfecto, mire, a ver, se llama usted Juan Pérez, vive en el municipio de Soyaniquilpan, en el Estado de México. Perfecto, aquí está su equivalente, al igual que ocurre con la remesa que recibe su tío, aquí están sus pesos, ¿de acuerdo? Y pasa ese día y al día siguiente vuelve a venir este señor y dice, oiga, traigo otros $1,000, oiga, perdone, pero usted ni es cliente del banco y nada más por aquí se apareció a cambiar sus dólares por pesos. ¿Cuántos quiere ahora? Los quiero otros 1,000. No, mire, por mes. Actualmente las reglamentaciones del Banco de México permiten hasta $1,500 en un mes. Así que solamente le acepto intercambiarle 500. Ay, caray, y si fuera yo cliente del banco, bueno, pues entonces hasta $4,000. Pero como no es cliente usted del banco, oiga, entonces, ¿qué voy a hacer con lo que me sobró? Pues no sé, usted tome la decisión. Y entonces ese migrante puede tomar la decisión de esos dólares, poderlos monetizar, pues con sus propios primos ahí, ¿no? En la casa. Oye, traigo dólares, te los cambio. Pues sí, pero se los va a tener que vender, no en 18.70 que se los compra el intermediario financiero. A lo mejor sí le dan los 19 pesitos y ya se ganó 25 centavitos más. O habrá quien le diga, oye, no, pues yo prefiero ir a comprarlos a la casa de cambio y que mejor te doy 15 pesos, mira, y rápido te los doy. Eso es el mercado negro. Es aquello que existía en la zona rosa, ¿verdad? Cuando se los platiqué. Ese es el llamado mercado negro de las remesas que sobran por ahí, porque hay límites al poder hacer estas transacciones entre los particulares y los bancos. Espero no estarles robando mucho tiempo con todas estas letanías,
pero créanme que ilustran mucho de lo que ocurre justamente con esta transaccionalidad de la moneda extranjera. En conclusión, ¿verdad? Para poder abrir aquí también a la mesa las dudas, preguntas y violentas objeciones, bueno, pues entonces lo que tenemos es de que los bancos hoy en día el Banco de México con una ley que regula varias cosas, la emisión de dinero, procura la estabilidad y el poder adquisitivo de nuestra moneda a través de muy diversos instrumentos, pero también procura la estabilidad del sistema financiero y del sistema de pagos. Y para ello, créanme que no se imaginan ustedes, todos los días el Banco de México está regulando, vigilando, recibiendo información, emite circulares, sanciona a bancos suspendiéndoles transacciones porque hay sospecha justamente de que están haciendo una mala transaccionalidad. Se pone el Banco de México también de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder darle seguimiento a esas transacciones, etcétera. Y todos esos dólares, pero lo voy a poner solamente en dólares, aunque hay muchísimas más cosas en las reservas internacionales, pudieran ser tema en otra conversación, pero toda esa acumulación de dinero, particularmente existe la transaccionalidad, repito, de importaciones, exportaciones, pago de intereses de deuda, amortizaciones de capital, hay flujos, pero no son en billete, son electrónicas y están perfectamente controladas. Y lo de las remesas, lo que ustedes han escuchado de estadísticas, o bien la pueden revisar en el Banco de México, de 34,000 y pico de millones de dólares, son transacciones fundamentalmente electrónicas. El 99% de las transacciones que se reciben de remesas son electrónicas. Ese otro 1% ocurre en lo que les platiqué de esta historia donde yo recibo remesa en efectivo. Bueno, pues justamente ese sobrante, esas remesas que reciben en ventanilla los bancos, lo reciben y entregan pesos. Y tienen dos cosas que hacer. Como ya no es electrónica, sino es en efectivo, entonces no puede darse la vuelta el Banco Comercial y decirle al Banco de México, oye, aquí te tengo, mira, 1,000 millones de dólares, dame pesos, porque yo ya entregué pesos a los beneficiarios que me vinieron a buscar. No, pues no te los doy, si no me compruebas si es resultado de turismo, de algún pago, de alguna que le hicieron a los beneficiarios por exportación, si no me compruebas de qué es, así que regrésate con tus dólares y la obligación que tienes de acuerdo a la ley de Banco de México es remitir ese sobrante hacia el país de origen, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, en los 9 meses que van del año, de enero a septiembre, está registrado 3,887 millones de dólares que han recibido los bancos en efectivo. Y al recibir en efectivo quiere decir que ellos entregaron pesos. Pero al mismo tiempo vinieron a la misma ventanilla de los bancos, a la misma ventanilla de las casas de cambio, vinieron a comprar dólares, así como seguramente ustedes van ahorita al aeropuerto de la Ciudad de México en una casa de cambio y compran dólares para irse de viaje a Nueva York o se van a Panamá, donde ustedes gusten, entregan pesos y les dan dólares. Bueno, lo que alcanzan a vender, a colocar en el propio mercado los bancos, no rebasa 750 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿verdad? Yo compré 3,887 millones de dólares y vendí en el propio mercado 770 y tantos. ¿Qué hago con el diferencial? Lo envío por reglamentación, por ley del Banco de México, lo tengo que enviar al país de origen. Y nada más así de buena gente lo envío. No, tengo un socio allá, un corresponsal bancario, ¿verdad? Que ambos, él y yo, nos acreditamos. Yo ante mi Banco Central y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y aquel banco en Estados Unidos ante el sistema de la Reserva Federal y ante la Securities Exchange and Commission, la SEC en Estados Unidos, que es el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores allá. Y entonces estamos acreditados de que prevenimos justamente que esos dólares sean provenientes de actividades ilícitas, aunque se me pudo haber colado ahí. Eso sí debo decírselos a ustedes, se me pudo haber colado en las compras. Seguramente le compré a alguien que pues recibió dinero en efectivo por vender droga o contrabando y lo recibí aquí en efectivo. Pues sí, pero como es dinero caliente e ilegal y que no puedo comprobarle al Banco de México, entonces
lo regreso, ¿verdad?, a mi corresponsal bancario y le digo, oye, pues de acuerdo al convenio que tenemos, recíbemelos, y aquel me entrega mis pesos, porque tiene pesos. Y entonces, bueno, pues ya saldo mi balance y no pierdo. Y además cumplo con la reglamentación. Bueno, ya les puse todo el entorno en concreto. ¿Cuál es la propuesta del partido Morena que ya autorizaron en el Senado de la República? En la votación se sumaron senadores del PRI, del PAN, y tengo que decirlo porque son igual de ignorantes, ¿verdad? Entonces lo que están haciendo es modificar una ley que no requiere modificación. No requiere modificación. Me han preguntado, pues, ¿qué estaba mal ahí en la ley? Nada, estaba perfectamente bien. Pero entonces, ¿verdad?, lo que deja ver esta intencionalidad de la cuarta transformación, que bien decía Eduardo, pues nos da material, ¿verdad?, para estar justamente no solamente platicando, sino defendiendo la legalidad. Lo que hace es privilegiar a aquellos que no cumplen justamente con esa corresponsalía. Y el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ¿verdad?, se atrevió en un tuit a decir, miren, déjense de cosas, estas propuestas que están haciendo de modificar una ley que no requiere modificación es para beneficiar, ¿verdad?, para que saque ahí de la caja caliente que tiene un actor del mercado financiero. Al buen entendedor, pocas palabras, Banco Azteca, ¿de acuerdo? Tiene ahí calientes, kriptonita, si lo quieren ver en términos de ello, que pues no puede mandarlo hacia los Estados Unidos porque no hay corresponsal que se los reciba, porque el propio Banco Azteca tiene incumplimientos en la reglamentación para prevenir operaciones de lavado de dinero. Entonces, pues ¿Qué sí. un poco más ligero hacia nuestro auditorio? ¿Qué es corresponsalía en el extranjero y por qué Banco Azteca la perdió? Muy bien. Bueno, pues una corresponsalía es, por ejemplo, de que yo soy exportador, ¿de acuerdo? Y mando mi mercancía a los Estados Unidos, ahí al estado de Illinois. Y entonces el importador en Estados Unidos dice, perfecto, Raimundo Tenorio, la empresa Raimundo Tenorio, Sociedad Anónima, le voy a pagar. Acude entonces ahí a su banco local, que puede ser Citibank. Ese Citibank, ¿de acuerdo? Dice, a ver, ¿a quién le estás enviando tu empresa de Estados Unidos el dinero? Pues la empresa de Raimundo Tenorio. Mira, sí tengo corresponsal en México, es Banco Santander o es Bancomer, entonces ahí le vamos a depositar lo que tú me estás entregando. Eso es la corresponsalía. Son convenios, acuerdos entre bancos locales de aquel país y bancos de aquí locales, en donde para atender a la clientela que tienen, entonces tienen esta corresponsalía. Correspondo el servicio que le das a mi cliente por recibir ese pago por la exportación que hizo Raimundo Tenorio, y yo respondo por lo que él está cobrando. Eso es la corresponsalía. Si le podemos poner nombre más bien es una reforma a la ley de Banco de México, llamémosle por su nombre, es la ley azteca, por decirlo así. Sí, Adrián. De enero a septiembre, pues sabemos que hubo alrededor de 30,000 millones de dólares en transferencias electrónicas, y de esto solamente 200 millones fueron en efectivo. Y sabemos que la kriptonita, que asciende a 10 millones de dólares, los tiene Banco Azteca. ¿Por qué Banco Azteca necesita liberarse de esa kriptonita? ¿Cuál es? Ya sabemos que tiene un buen amigo en el gobierno y que le está haciendo este favor, pero ¿por qué le urge deshacerse de esos 10 millones? Si no se deshace de ellos, ¿qué le puede suceder a Banco Azteca? Bueno, esos 10 millones los ha acumulado en los últimos 9 meses, ¿eh? 9 meses, sí. ¿Quién sabe Hay cuánto más tenga ahí sí, claro. en bodegados? No sé si tenga los de Shane Lee Yegon. No creo, ¿verdad? Esos los de la Procuraduría. Pero, ¿por qué necesita deshacerse de ellos Banco Azteca? No tanto por lo caliente que está ese dinero, sino porque el Banco Azteca entregó pesos a la gente que le trajo esos dólares. Entonces, entregó pesos y no tiene en su balance de activo ninguna entrada. Es decir, simplemente entregó a quienes vinieron a todas las ventanillas en todo el país de Banco Azteca o de Electra, les entregó pesos, y con la esperanza de que después esos dólares los pudiera depositar a través de la corresponsalía que platicamos en los Estados Unidos, y el corresponsal le diera pesos,
¿de acuerdo? Entonces, pues lo que tiene ahí el Banco Azteca no son 10 millones de dólares, tiene más por lo acumulado en los años anteriores. Entonces, pareciera ser entonces que este cambio a la ley es para que este banco, que se ha portado mal, y ahí están las evidencias, pues pueda darse la vuelta y decir, mira, pues ahora ya con el cambio a la ley, ten, Banco de México, deposítame pesos, la ley te está obligando a que me los compres. Sí, pero entonces lo que hace la mano hace la atrás, y entonces los otros bancos harían lo mismo. Ya no tendrían que pedirle al corresponsal de allá de Estados Unidos que les reciba el sobrante. Se voltean y con la nueva ley, con la modificación a la ley, le dicen al Banco de México, oye, ten, dame pesos, porque así lo establece ahora el cambio que hizo Morena a la ley. Y el segundo mensaje de este cambio a la ley esa es una opinión, desde luego, no personal que me reserve, porque la he externado, es que lo que pretende este gobierno de la 4T es medir el grado de vulnerabilidad que pueda tener la autonomía del Banco de México. Así es, y en palabras un poquito más simples, porque justo hoy 2 personas me preguntaron, y a lo mejor es la opinión de la gente que nos escucha y que dice, bueno, ¿y qué tiene de malo que el Banco Central tenga más dólares? ¿Cuál es el peligro? ¿A poco no ayudaría que tuviéramos más dólares? Y a lo mejor esa idea es la que a veces merma las opiniones y las votaciones de aquellos diputados que no están realmente tan preparados y creen que tiene de malo que el Banco Central adquiera dólares para llevarlos a sus reservas. ¿Cuál es el efecto que tendría para nuestro banco el adquirir estos dólares que están por ahí? Excelente pregunta, Adriana, excelentísima pregunta. Al Banco de México no necesita dólares en efectivo para sus reservas. No las necesita. Porque si compra el Banco de México esos sobrantes y los incorpora a sus reservas, pues ahí los va a tener, ahora sí, en el sótano de 5 de mayo, número 2, ahí en ese edificio. Los va a tener que poner ahí y podría salir eventualmente el Banco de México a salir a vender esos dólares. No desde luego abriendo su propia casa de cambio, pero sí teniéndolos a disponibilidad para venderlos. Pero ahí viene también lo más importante. Al momento que el Banco de México contabilice como una compra esos dólares de dudosa procedencia, se convierten en un activo para el Banco de México. Lo tiene que registrar en su contabilidad como un activo. ¿Y dónde quedamos que están los activos llamados reservas internacionales del Banco de México? Depositados en más de 100 bancos centrales. ¿Para qué? Para respaldar las transacciones diarias de nosotros. Otro ejemplo más todavía así como dicen para la gente de a pie. El día de mañana Raimundo Tenorio se va a Nueva York. Vamos a suponer ello. Pues entonces se lleva bien contentote, $1,000 en la bolsa y se lleva su tarjeta de crédito y de débito. Llega a Estados Unidos y empieza a hacer transacciones. Y con su cargo que le van a hacer a sus tarjetas, él va a regresar y va a pagar. Ese es Raimundo Tenorio. Pongamos el caso de una empresa que importa una materia prima de Estados Unidos. Le dice allí ahora a un proveedor que está en Florida, dice, a ver, oye, mándame rollos de acero. Perfecto, ahí te va de lámina de acero. Oye, ahí te va, te voy a pagar, ¿de acuerdo? El equivalente de la factura para ti que es exportación y para mí de importación de $100,000. Y la empresa que está importando el acero deposita en pesos el equivalente a $100,000. Llega el aviso allá para que le entreguen los $100,000, se los depositen en cuenta a través del corresponsal a ese exportador norteamericano y el banco dice, deténganse. El Banco de México está siendo investigado, entre otros, por el Grupo de Acción Financiera Internacional conocido como Gafi, está siendo investigado por tener en sus reservas activos ilegales. Pero esos activos ilegales están allá en el edificio de 5 de mayo, hombre, esos no importan. No. Contablemente están registrados ahí en sus activos, está siendo investigado por ello y es más, el Banco Central de México le acaban de congelar sus cuentas. Así que, mi rey, tú que estás exportando aquí desde Florida a Estados Unidos, pues no vale el pago que te enviaron, porque están congeladas las reservas internacionales del Banco de México.
Ese es el tamaño del riesgo que estos senadores, ¿verdad?, autorizaron, ya se me iba a salir el francés, en esta modificación a la ley. Ese es el tamaño del daño que no entienden, que las transacciones internacionales de empresas, de personas, se ponen en riesgo en el exterior. Imagínense, esa empresa que está importando, ¿de acuerdo?, una materia prima desde allá, y que no, entonces le puede enviar los dólares porque están congeladas las cuentas del Banco Central, que es el que compensa las transacciones internacionales. ¿Qué haría esta empresa mexicana para pagar su importación? Pues sale y empieza a buscar estas linduras, porque no las va a encontrar en un giro, porque acuérdense que el giro o la transacción hacia el exterior no la va a poder terminar porque están congeladas las reservas internacionales del Banco de México. ¿Dónde consigo más de estas linduras? Pues me salgo al mercado negro y empiezo a comprar dólares en efectivo para llevarme en la maleta porque me urge pagar esa importación, y empiezo a juntar dólares y dólares. ¿Qué creen que va a provocar esa búsqueda de dólares en el mercado de efectivo en México? Devaluación, depreciación, encarecimiento de esto. Y ese es el peor de los enemigos para, obviamente, la estabilidad financiera de un país. O sea que esta, la que se llama en redes la ley Monreal, no solo causaría afectaciones o no solo le haría un favor a un banco en específico, sino que pondría en jaque a toda la economía mexicana. Sí, señor, a toda la economía mexicana, así de ese tamaño. Y no soy catastrofista como el señor Salinas, que escribió allí en el periódico El Economista, que era catastrofista, esta visión que tenemos los expertos. No, 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 no. Lo que pasa es que el señor, ¿verdad?, o no sabe, o si sabe, se hace tonto, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre, esa es la verdad. Las transacciones internacionales se le congelarían las cuentas al Banco de México porque se solicita por parte, por ejemplo, de Gafi, la investigación por eventuales activos sucios. Esto es muy grave. Imagínense, miren, se los pongo así de fácil. Seguramente entre quienes nos escuchan, pues escucharon el caso del futbolista este famoso, ¿cómo se llama?, que fue capitán de México. Rafael Márquez. Ándale, ese señor. Él dice, oigan, pues yo no tuve que ver nada aquí. Sí, pero mientras tanto al señor, la Unidad de Inteligencia Financiera no solamente le congeló la disponibilidad de sus saldos en moneda nacional en México, no, como el aviso se dio a la Gafi, se le congelaron en todo el mundo. En todo el mundo. El señor tenía depósitos en España, en Barcelona. Quedaron congelados. ¿Por qué? Porque se sospechaba que entre sus activos había habido lavado de dinero. Entonces, si nuestro Banco Central es denunciado o investigado porque en sus activos acumuló justamente esta compra de efectivo de dudosa procedencia, porque así fue, de dudosa procedencia, entonces, con justa y técnica y legal de legalidad, decisión, le congelarían al Banco Central sus 194,361 millones de dólares, y nosotros, los de a pie, nos quedaríamos viendo nada más de espanto esto. Yo no sé de verdad cómo no son capaces de entender esto los senadores. ¿Y por qué defiende tanto el senador Monreal esta ley, suponiendo que cuando le entregó no sabía realmente lo que estaba haciendo? Ahora que ya lo sabe y que está dispuesto a la apertura y a la modificación de su ley, ¿por qué la sigue defendiendo? Mira, la sigue defendiendo por la hipótesis que les compartí hace 8 minutos. Porque sigue defendiendo esa hipótesis porque quieren medir hasta dónde puede calibrarse la autonomía del Banco Central. Para mí esa es la neta del planeta. Quieren calibrar la autonomía del Banco Central. Y si esto, la Cámara de Diputados en febrero, que regresen, decide que sí, autorizan esta propuesta de decreto para modificar la ley de Banjico de parte del Senado, lo que puede venir después ya nada más es cuestión de trámite, desde la interpretación mía. Y además, bueno, piensa mal y acertarás, reza un dicho, pero si vulneran la autonomía, o sea, pues,
Alguien me decía también hoy en la mañana, oye, pues qué tan intocable el Banco de México, ¿por qué tanta autonomía? Pues se la dimos justamente por toda esta historia que les acabo de platicar, tener orden monetario, una sólida y única moneda, que tenga transaccionalidad internacional. ¿Nuestro peso es una divisa? Sí, porque es aceptada por en transacciones por otras monedas. Desafortunadamente, no es aceptada como medio de pago y cobro internacional, pero sí es aceptada por el Fondo Monetario como un activo dentro de los derechos especiales de giro, por ejemplo. Pero entonces hasta de eso desapareceríamos, ¿eh? Por esa razón, desde luego, pues es que hay bancos centrales que han tenido que congelar en algún momento cuentas de los bancos centrales de Venezuela, de Bolivia, por sospechas justamente de lavado de dinero del narcotráfico. Seguramente no tardamos en escuchar una mañanera como hoy, que para qué un Fonden, para qué una CONSAR, para qué un IFETEL. Seguramente no tardan en decir para qué un banco independiente. ¿Por qué no explicarle hoy a las personas que nos escuchan los beneficios de que hoy tengamos un banco central independiente? Tal vez muchos no lo vivieron o no recuerdan la época de Salinas de Gortari, cuando teníamos o un poquito más atrás, cuando teníamos un banco con nada de independencia y que justo se reflejaba en la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. ¿No nos podrías compartir algunas diferencias de lo que se vivía hace unos 20, 25 años y lo que vivimos hoy gracias a que nuestro banco hoy es independiente? Sí, Adriana, bueno, no 25, sino 26, porque ya acaba de cumplir la autonomía del Banco de México 26. Sí, una gran diferencia, por ejemplo, es el crédito primario. Yo tuve como jefes en Banco de México a don Gustavo Romero Colbeck, a Ernesto Fernández Hurtado, y los señores directores generales de Banco de México recibían instrucciones en Los Pinos, porque allá estaba la oficina del presidente, recibían instrucciones del presidente y del secretario de Hacienda en turno para emitir dinero, por esos dichos de que, pues échale a la maquinita de hacer dinero. Ese es el crédito primario, emitir dinero para entregárselo al gobierno y lo gaste en justamente lo que él denomina gasto público para el bienestar, tal y como está ocurriendo ahorita, ¿eh? No es más que una vuelta al pasado, gastar dinero para el bienestar con ese argumento. Entonces, esa era una diferencia, emitir dinero como crédito primario. Hoy justamente esta ley que le da autonomía al Banco de México le prohíbe darle crédito primario al gobierno, ¿eh? Y todavía he escuchado cualquier cantidad de tonterías que, mira, te puedo citar nombres, ¿eh? También el diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, decir tonterías como que las reservas internacionales son del pueblo de México. Y eso tienes mucha razón, Adriana, lo vamos a escuchar en una mañanera. Las reservas internacionales son del pueblo de México. Sí, claro que sí. Saquen sus pesitos y vayan y cómprenselas al Banco de México y serán suyas. Pero mientras tanto no son suyas. ¿Por qué tiene el monopolio de las reservas internacionales? Porque las compró el Banco de México. Las compró en esas compensaciones y corresponsalías bancarias para que recibiera su dinero el exportador, para que recibiera su dinero el que recibe una remesa, el que recibe inversión extranjera, el que recibe pago de servicios de turismo. Son del Banco de México porque el Banco de México las compra, esas divisas, y respalda justamente su circulación de los pesos equivalentes en el mercado con esas reservas. ¿Por qué? Porque así como metió pesos, porque compró esas reservas, así con esos pesos, Adriana, ¿eh? José Eduardo, yo, etcétera, pues podemos ir a comprar dólares o pedir que se pague una importación en Frankfurt, Alemania. Ahí estamos, sí. Ya, escucho una vez, perdón. Exacto, qué bueno esta reflexión que nos has dado, Raimundo, porque te digo, no tardamos en escuchar, o muchas veces me han dicho, ¿y por qué no imprimimos más dinero? Y ya se acaba este desastre económico por el que estamos pasando, ¿no? Entonces es bueno dejarle claro a nuestra población
qué significa tener un banco autónomo. ¿Qué opinión tienes acerca de que hasta hoy nuestro secretario de Hacienda opinó sobre esta ley, o que Santiago Nieto, el de la UIF, se muestra también un poco tibio y tarde ante esta ley de Banco de México? ¿Será que hasta después entendieron las consecuencias que puede traer, o ya vieron perdido el terreno, o vendrán, como ya hemos visto en otros, el tema de fideicomiso, que cuando regresan con todo y se aprueba por unanimidad? ¿Qué opinión te tienen estas acciones de nuestros representantes? Mira, algo que me ha enseñado la vida es respetar la inteligencia, pero también defenderla cuando se ofende la inteligencia. Y entonces este par de funcionarios que mencionaste han dado un paso atrás, pero yo no sé si para tomar impulso, ¿eh? De verdad, porque su jefe los utiliza como peones en un tablero de ajedrez. Lo que hace el señor Arturo Herrera es un técnico en economía, sabe mucho, etcétera, pero nada más les voy a dar una comparación. El secretario de Hacienda en el año 2010, Francisco Gil Díaz, impulsó, no fue Francisco Gil Díaz, era uy, discúlpeme, se me fue su nombre, por favor búsquenlo rápido, quién era el secretario en el año 2010. El secretario de Hacienda, desde la Secretaría de Hacienda se impulsó justamente esta reglamentación, esta nueva gran reglamentación sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para que se pudiera implantar ahí, penetrar en el sistema financiero mexicano esta figura de los llamados oficiales de cumplimiento, que lo que tienen que hacer es justamente, ¿verdad?, informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda, todas aquellas transacciones sospechosas, ¿de acuerdo?, de transaccionalidad ilegal. Entonces, una Secretaría de Hacienda que hace 10 años crea y fortalece un sistema de prevención de lavado de dinero, mis aplausos a lo que ocurrió hace 10 años. Así se enojen conmigo, ya sabe quién. Pero hoy, este secretario de Hacienda, no, o sea, más gris no puede ser, ¿verdad? En lugar de decir, señores, les recuerdo, ¿verdad?, lo que se hizo en el año 2010 por fortalecer y prevenir el lavado de dinero, y ahí está, y se hacen exámenes oficiales de cumplimiento, y es uno de los 2 mejores sistemas de prevención. En lugar de decir eso, ¿de acuerdo?, para animar a que se informen primero los senadores y fortalezca la figura de un banco central, no, se hace a un lado con una opinión muy gris, que así es el señor, ¿verdad?, por no hacer enojar a su jefe. Igual el otro, ¿verdad? Entonces, más bien lo que están haciendo es dar un paso así atrás, como que, pues ahí lo dejamos para febrero, ahí vamos. Mira, lo que están preparando es medir el grado de vulnerabilidad del Banco de México. ¿Y cuánto tardaría, doctor, esto en realmente darnos un batazo en la cara? ¿Cuándo el boomerang regresaría si esto se aprueba en los términos que hoy se encuentra? Tendría que ser en el próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero y termina, como saben, en finales de junio. Tendría que salir ahí. Y en eso anda preocupadísimo el líder de este seudónimo que se ha utilizado de Cuarta Transformación, ¿verdad?, pensando en que justamente hay que aprovechar su gran mayoría en las cámaras y sus socios, desde luego, para sacar adelante estas modificaciones que, repito, no son necesarias. Así están bien, déjenlo en paz. Y Claro. luego todavía ahora, cuando escucho al líder del Senado y al líder de la Cámara de Diputados, la líder, diciendo, no, vamos a abrir el espacio del diálogo para continuar escuchando a los expertos, para que bla. Miren, las prácticas de simulación y de engañabobos ya me las conozco, ¿de acuerdo? Así que simplemente lo que hacen es hablar de esta manera, escribir de esta manera, para que le bajemos, quienes estamos en contra de esto, le bajemos 2 rayitas, ¿de acuerdo? Y dejemos que esto baje el nivel de discusión, pero repito, a final de cuentas, lo que va a ocurrir si esto sale adelante en la Cámara de Diputados es, pues obviamente, una desgracia, una anomalía para México, para los de a pie, por todo lo que creo que les he podido compartir y muchísimas otras cosas, desde luego más.
Pero también aquí lo más grave es de que una Cámara de Diputados en donde se cocinan modificaciones a leyes como ocurrió con el régimen de pensiones la semana pasada, me parece que no hay seriedad. ¿Y las afectaciones, qué tanto tiempo pasaría para que llegaran? ¿2 años? Inmediatas. 10. No, señor, inmediatas. Porque como es un decreto que modifica la ley, es al día siguiente. O sea, y al día siguiente, para empezar, no solamente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que no tendría facultades, pero sí el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, tendría facultades para decir, señores, vamos a empezar a investigarlos, si eso que van a empezar a hacer, si lo empiezan a hacer, cuidado, aunque ya por ley lo van a poder hacer, cuidado, porque se someten a investigaciones. Segunda cosa que puede ocurrir, ya lo hemos escuchado, estas insinuaciones este par de días de parte de las llamadas calificadoras de riesgo, ¿de acuerdo? Estas agencias que lo que hacen es evaluar el riesgo justamente financiero, económico, político de las recomendaciones que hacen a sus clientes, porque las calificadoras no compran papel de deuda de nadie, ¿de acuerdo? Recomiendan a sus clientes, que son los grandes fondos de inversión, entre otros, qué hacer con el papel de deuda de algunos clientes. Entonces, ¿qué hacen las calificadoras? Pues que van a recomendar que como México se va a convertir en un país, así sea un dólar, ¿de acuerdo? Que le van a permitir recibir al Banco Central para que haga la contraprestación en pesos, bueno, pues entonces, pues ya, si la estabilidad, si la seriedad, si la credibilidad de un Banco Central ya no se va a dar para proteger transacciones, vaya, de dudosa procedencia, pues ya no hay más que hacer, ¿verdad? Entonces, lo ponemos como un país de más calificación de riesgo y las consecuencias son mayores tasas de interés para las que se consigan nuevos créditos posibles, repito, depreciaciones bruscas del tipo de cambio. No los quiero espantar, lo que vimos este año de 25 pesos debido al coronavirus no es nada, no es nada comparado con lo que pudiera ocurrir a los días siguientes de esto, de verdad. Y no quiero espantarlos ni quiero que salgan corriendo a comprar dólares, no los van a encontrar además. Y querido Raimundo, en esta 4T es muy visionaria cuando se trata de adquirir más recursos porque sabe que no le alcanza para todas sus promesas. Ya lo vimos en el tema de fideicomisos desde 2019, en el presupuesto ya habían puesto ahí un artículo pequeñito que decía que se iba más adelante a extinguir estas figuras pues para obtener mayores recursos y así financiar sus propuestas. Ahora hacen este tema del Banco de México y lanzan el primer golpe. Y como tú dices, están viendo qué tanto vulnera la autonomía del banco. Es el primer golpe. ¿Qué están viendo más allá? Porque aquí sí son visionarios. Cuando se trata de destruir, sí son visionarios, sí ven a futuro. Es el primer golpe al banco. Es el primer golpe para salvar a un amigo que está en serios problemas. ¿Qué más ven allá? ¿Por qué van? ¿Cuál es el premio, el pez gordo por el que van una vez que vulneren la autonomía de nuestro banco? El pez gordo son los activos internacionales, son las reservas internacionales. Y repito, no porque se vayan a meter a los sótanos del edificio de Avenida 5 de Mayo número 2 a tomar las reservas internacionales, sino a instruirle a la Junta de Gobierno del Banco de México que esas reservas internacionales que están depositadas en el resto del mundo empiece a ir cancelando esos depósitos y los pase, por ejemplo, a un depósito para pagar una deuda. ¿De quién creen? De Petróleos Mexicanos. Yo quería llegar, Raimundo. Ándele. Por esa razón insinuó estos burros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, uno de los consejeros, ahí insinuó en una de sus juntas, que está en una minuta, que, pues, ¿por qué no se consideraba, hombre, que Banco de México utilice algo de sus reservas internacionales para participar en la deuda de Pemex? Pues no hay otra forma más que se utilice dinero de las reservas para comprar papel de deuda. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales del Banco de México se invierten en instrumentos altamente líquidos, o sea, instrumentos como son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, otros bonos altamente líquidos. Líquidos quiere decir que son de corto plazo,
que para la semana que viene yo puedo convertir un depósito en uno de estos bonos en efectivo o dentro de 15 días. ¿Y para qué? ¿Para qué requiero que sean líquidos? Justamente para compensar las posiciones pasivas que yo genero al pagar una importación. ¿De acuerdo? Si yo pago una importación, estoy generando un pasivo para mi Banco Central. Entonces, mi Banco Central necesita tener liquidez para compensarle al que me está vendiendo desde otro país el depósito en su cuenta por parte del corresponsal bancario. Entonces, lo que ocurriría también es que se pararía el comercio exterior. Digo, no soy agorero del desastre ni jinete del apocalipsis, ¿de acuerdo? Pero eso ocurriría también, las transacciones de comercio exterior se paralizarían. Esto no es hipotético, no, hombre, ya ocurrió cuando el señor Silva Herzog, cuando Banco de México se quedó sin reservas, salió y dijo en público, tenemos un pequeño problema, un problema de caja, no hay reservas. Entonces, si no hay reservas que no están depositadas en el mundo, entonces, ¿de qué caramba sirve que yo compre de importación una materia prima o un bien intermedio si no hay con qué pagarle allá? Aunque yo tenga aquí los pesos, pues mejor agarro los billetes, ¿de acuerdo? Junto todo lo que pueda por aquí y me voy con mi portafolio para pagar esa importación porque me urge no parar mi planta. No. O sea, ¿cuál es el otro paso que tú decías, Adriana? Pues ese, es decir, no se dan cuenta el caos, la crisis que causarían. Y si se dan cuenta, ¿para qué es? Para imponer un régimen totalitario que tome al Banco Central en control y pues se corre el riesgo de que le congelen tal vez sus depósitos en el exterior, como ha ocurrido con países como Venezuela. Y entonces, bueno, pues la crisis interna no la acabamos. Doctor Tenorio, y vaya, ya dando toda esta explicación, no solo sobre Banco de México, sino también un preámbulo sobre para qué sería utilizado en Pemex, en términos muy generales y un tanto resumido, ¿qué nos espera en el 2021 en términos económicos? Bueno, pues lo que nos espera es seguir con recesión, o sea, seguir ahí al fondo de la alberca. Estamos en recesión económica, aunque tengamos tasas positivas de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es con el que se mide el crecimiento económico, parte de números en donde caímos negativo. ¿Vamos a seguir recuperándonos? Sí. ¿Vamos a seguir saliendo del fondo de la alberca? Sí. Nada más que nos vamos a llevar aproximadamente 4 años. Entonces, para el 2021, ¿qué nos espera? Continuar con una recuperación inercial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al enfermo no se le analiza nada más con una variable que es el Producto Interno Bruto, se le analiza con todos sus signos vitales. Esta semana, 25 meses en recesión industrial, 25 meses consecutivos a tasa anual negativa en la producción industrial. Tenemos la inversión fija bruta en su peor nivel histórico desde el año 2010. Tenemos caído el ahorro interno y el ahorro externo también. Entonces nos espera hacia el 2021 un año, al menos en lo macro, ¿de acuerdo? Muy complicado y me parece que el único que está asegurando justamente esta estabilidad es tener un banco central de credibilidad y que pueda compensar el desorden justamente financiero que eventualmente se pueda dar justamente por estas caídas en los signos vitales de la economía. Lo hizo ya, Léanse todos los interesados, por favor, la circular del 21 de abril del Banco de México. 10 medidas para poder favorecer la liquidez del sistema financiero y poder inyectar recursos en renegociaciones, nuevos créditos, etcétera, para personas físicas y personas morales, es decir, empresas. Entonces, ¿quién ha estado haciendo más porque las cosas nos permitan recuperarnos de mejor manera? Nuestro Banco Central. Y que va para atrás. Y bueno, pues pasando a la conclusión, doctor Tenorio, en una frase, ¿qué le dice a nuestro auditorio? ¿Qué le dice de frente a la ciudadanía? Una sola frase. Con el Banco de México no se metan.
Pues muchas gracias a nuestro invitado especial en esta noche, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, y a nuestros invitados que este 2020 nos acompañaron contándonos, platicándonos, compartiendo toda su expertise y toda su experiencia. Muchas gracias a todos. Adriana. Muchas gracias, ha sido un gran año y nos despedimos en nuestro último programa. Soy Adriana Ortiales, Jaime Cuellar en producción, Armando Santillán en diseño digital. Especial agradecimiento a nuestros analistas en temas económicos, Brenda Baltasar, Paris Vélez, Vladimir Olea. Síganos cada martes a las 8 de la noche a través de Facebook, Twitter y YouTube y o vean la repetición de los programas en el horario que mejor les convenga. Los esperamos en nuestro siguiente programa y en el siguiente año. Hasta luego. Muchas gracias.